Vamos a empezar, les decía, nuestra clase viendo el tema de la lectura comprensiva y también hoy día vamos a ver las técnicas de la lectura comprensiva. Los dos temas están muy relacionados. El uno tiene que ver mucho con el otro, ¿ya? Entonces vamos a compartir nuestras diapositivas y hemos visto que la lectura comprensiva es una habilidad fundamental, ¿no es cierto?, del lenguaje y que nos ayuda especialmente en el estudio a comprender mejor lo que leemos y también nos ayuda también a poder escribir, porque quien sabe leer, sabe escribir, ¿no es cierto? Entonces, habíamos visto que no solamente la lectura se aplica en el estudio de un contenido, sino también en incorporar nuevos conocimientos. Gracias a la lectura, nosotros somos capaces de conocer muchas cosas más, ¿no? Entonces, inclusive podemos ir a mundos totalmente distintos que nunca habíamos conocido antes, ¿no? A la lectura comprensiva se la define como un proceso constructivo de interacción entre el lector con sus expectativas y conocimientos previos y un texto con su estructura y contenidos, en el cual se construyen nuevos significados y se entiende lo leído, ¿no es cierto? También hemos visto que se puede hablar de comprensión lectora cuando el que desarrolla esta habilidad puede extraer y construir el significado de textos escritos, no solo a nivel literal, sino también interpretando lo que lee. La lectura siempre tiene que terminar en una interpretación. No es solamente leer, repetir lo que está escrito y no captar absolutamente nada. Nosotros debemos siempre, para tener una comprensión lectora, debemos interpretar. La comprensión se alcanza cuando nosotros somos capaces de interpretar lo que hemos leído, ¿ya? Entonces, tener una comprensión lectora es captar la idea central del texto a partir del significado que se encuentra en cada uno de los párrafos. El lector se da cuenta de qué se está comunicando y hace uso de las ideas que se le transmiten. Eso también es importante. En la lectura comprensiva nosotros tenemos que saber diferenciar las ideas principales en un texto a través de los distintos párrafos de las ideas secundarias, ¿no? ¿Cuáles son las actividades de la lectura? Existen 3 actividades importantes, como ser una actividad constructiva, que está relacionada con que el buen lector no copia o retiene con exactitud lo que se dice en el texto, sino que trata de reconstruir busca de la construcción de conocimientos. Esto es muy importante, jovencitos, porque lamentablemente nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Ay, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se ha pintado así? Ahí está bien. ¿Qué es lo que hacemos? A veces repetimos y copiamos fielmente lo que dice el texto. Especialmente, esto pasa cuando ustedes tienen que hacer un informe, un trabajo práctico para cualquier materia y es ir al internet, copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar, porque ni siquiera están leyendo lo que están pegando, ni siquiera se toman la molestia de saber qué cosa están pegando. Solamente copian y pegan, ¿no es cierto? Y muchas veces ni ustedes mismos o ni el estudiante mismo sabe de qué trata su trabajo. Entonces, esto es muy importante.
tratar de reconstruir una representación fiel y personal de la información en busca de la construcción de conocimientos. Y esto se va a hacer a través de nuestras palabras, con nuestras palabras. En el resumen, por ejemplo, jovencitos de libros, muchas veces copian tal cual estaba en el texto. Copian así de la A a la Z. Y un resumen no se debe hacer de esa naturaleza, ¿no es cierto? Entonces es muy importante que tiene que haber en la lectura comprensiva la actividad constructiva. ¿Ya? Aquí, de acuerdo al constructivismo, en el acto de leer, el lector va asimilando, construyendo y modificando sus esquemas mentales. O sea, no es leer por leer, sino uno tiene que asimilar y además esa asimilación nos tiene que llevar a la modificación de nuestros esquemas mentales, a mejorar nuestro pensamiento, a saber algo más sobre el tema. También hay otra actividad interactiva, que es la interpretación y construcción del significado que se da en la lectura comprensiva. Esto también es muy importante, la interpretación. ¿Qué es lo que me está diciendo? Subyacerse en el texto, entrar más allá del texto. No solo tomar en cuenta al pie de la letra lo que dice, sino qué es lo que quiere decir. Y en esta actividad interactiva, jovencitos, es muy importante que tomemos en cuenta la connotación, no solamente la denotación de las palabras. La denotación está referida al significado que tienen las palabras de acuerdo al diccionario, de acuerdo a lo que se está diciendo, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir interacción? ¿Qué quiere decir conocimientos previos? Sabemos qué es interacción, pero entrar más allá, es decir, hacer una denotación del texto, eso es muy importante para la interpretación, ¿ya? Eso es saber interpretar. Esta interpretación se hace mediante la interacción activa entre el lector y sus conocimientos previos o esquemas mentales. Todos, absolutamente todos, tenemos conocimientos previos. Esto ya les decía en la anterior clase, ¿no es cierto? Todos tenemos ya un conocimiento, si bien es vago, impreciso, pero conocemos. Ahora, ese conocimiento lo tenemos que relacionar con lo que dice el texto. Ah, ¿y qué es lo que dice el texto? Lo que plasmó el escritor. Y además no solamente lo que dice el escritor, sino también el contexto. ¿Y qué es el contexto? Es la situación, el tipo de sociedad, las circunstancias en que se realiza no solamente la lectura, jovencitos, sino también la escritura. Nosotros, para comprender mejor un texto, tenemos que basarnos también en qué época, en qué momento, por qué esta persona ha escrito ese texto, para qué lo ha escrito, qué es lo que quiere reflejar. Y además también mis circunstancias, lo que les decía la vez pasada, ¿no es cierto, jovencitos? Un libro, me voy a ir al área de literatura, una obrita literaria, la podemos leer muchas veces, no es malo. Uno no puede decir, ah, no, ya he leído, ¿ya para qué? No, podemos leer varias veces y de acuerdo a nuestra situación, al momento en que nos encontramos, a qué estamos viviendo, qué estamos captando, vamos a darle incluso otra interpretación más de la que una vez habíamos dado. Podemos complementar, podemos añadir y podemos conocer más del libro, gustar más o también si digamos ese libro lo leí cuando tenía 15 años y me cautivó, me emocionó, me gustó.
Pero ahora que tengo mis 50 años, ya me parece hasta ridículo. Digo, no es tan bueno como yo había pensado. O al revés. En mis 15 años yo no capté casi nada, me aburrió, lo leí porque me obligaron, pero ahora lo estoy leyendo porque quiero leer. Y estoy sacando muchísimas más ventajas de lo que estoy leyendo, ¿ya? Entonces, eso también es importante, la actividad interactiva, esa interactividad que tiene que haber entre el libro, el autor, el lector y las circunstancias, el contexto. Otra actividad importante es la actividad estratégica. Perdón, jovencitos, van a disculpar. Un buen lector, cuando se dispone a leer, se plantea tanto objetivos como un plan implícito para el uso de estrategias de la lectura que le ayuden a alcanzar sus objetivos de lectura. Siempre, jóvenes, es muy importante plantearse objetivos. ¿Por qué voy a leer esto? ¿Para qué? ¿Para qué me va a servir? ¿Qué voy a sacar con esto? Ustedes seguramente esto lo están viviendo, como se dice, pues a pie juntillas. ¿Por qué? Porque están leyendo libros están leyendo, por ejemplo, este texto de lenguaje, están leyendo biología, están leyendo física, química, están leyendo muchas otros libros más. ¿Cuál es su objetivo? Conocer, prepararse y aprobar el examen. Si no tuvieran ese objetivo de entrar a la carrera de medicina, seguramente ni por si acaso hubieran agarrado un libro de lenguaje. Hubieran dicho, no, yo lenguaje nada que ver, ya he salido bachiller, ya no me interesa. Biología sí, física sí, pero lenguaje, ¿para qué? ¿No es cierto? Muchas veces uno piensa así, pero siempre es otra actividad estratégica plantearse objetivos. ¿Para qué? ¿Por qué quiero leer? ¿Qué voy a sacar con esto? ¿Qué voy a aprender de esto? En todo momento de nuestra vida, y no solamente nos pasa con los libros, nos debería pasar con programas televisivos, nos debería pasar con actividades que nosotros realizamos. ¿Por qué? ¿Para qué voy a ir? ¿Para qué voy a ver esta película? ¿O voy a ver este programa? ¿O voy a ver esta serie? ¿O voy a ir a esa fiesta? ¿O voy a ir a ese cine? ¿O voy a ir a ese parque? ¿O voy a salir con esta muchacha o con este muchacho? Siempre tiene que haber un porqué, jovencitos. Eso nos ayuda también a crecer como personas, a prepararnos mejor en la vida, porque muchas veces hacemos las cosas al tuntún, así, porque bueno, se da. Mis amiguitos me dicen, haremos esto ya, haremos lo otro ya, y después nos arrepentimos, ¿y por qué y por qué le he hecho caso? ¿No es cierto? Entonces, eso es muy importante también, ¿ya? También, mis queridos jovencitos, en la lectura comprensiva hay niveles de procesamiento textual. Esto también es importante. Ay, ¿dónde está la reglita? Creyeran que no le puedo encontrar a la regla. Ay, Dios mío, ¿dónde está? Auxilio, ¿qué estoy haciendo? Entonces, tenemos los niveles de procesamiento textual. ¿Y cuáles son esos niveles? El procesamiento léxico, que incluye la resolución de los aspectos perspectivos y superficiales del mensaje. Además, supone la identificación de palabras
así como de los distintos sonidos y fonemas que la componen. Esto es muy importante, jovencitos. Conocer el significado de las palabras. Cuando nosotros leemos, tenemos que conocer el significado de las palabras. No podemos dejar pasar, no podemos decir, bueno, estoy leyendo y no sé qué es acceder, pero supone acceder, ¿y a qué me importa qué será acceder a una especie de diccionario mental? Pero ¿cómo? ¿Qué querrá decir acceder? Y muchas veces, jovencitos, deberíamos leer con un diccionario al lado. A ver, esta palabra, ¿qué significa? Ya, busco en el diccionario el significado. Pero medio que no tiene. Me voy a lo connotativo. Pero aquí está queriendo decir esto, ¿no? Además, debemos tomar en cuenta también, jovencitos, no solamente un determinado significado. A veces las palabras en el mismo diccionario tienen 2, 3, 4, 5 acepciones. Tenemos que, esto no es, esto es, sí, eso quiere decir. Entonces, es muy importante la identificación de las palabras y sus significados. ¿Eso qué quiere decir? Que supone acceder a una especie de diccionario mental o léxico que almacena el significado de las palabras. ¿A qué podríamos llegar con esto? A que nuestro vocabulario tiene que ser amplio. Tenemos que conocer, ampliar nuestro vocabulario. A veces nuestro vocabulario es muy, muy pobre. El colmo de pobre. Y por eso no entendemos lo que leemos, porque no sabemos lo que verdaderamente nos están transmitiendo, ¿ya? También, entonces, ese es el procesamiento léxico. Tenemos también el procesamiento sintáctico. ¿A qué se refiere? A que nosotros, o a que se incluye la identificación de las relaciones estructurales entre las palabras, algo que resulta básico de establecer el significado de la frase. Es decir, mis queridos jovencitos, en otras palabras más sencillitas, tenemos que ver cómo están estructuradas las ideas, si son claras, cuál es el sujeto, cuál es el predicado, qué complementos hay. Ese es el procesamiento sintáctico. Identificar las relaciones estructurales. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo están organizadas sus ideas? Si son oraciones cortas, oraciones simples, compuestas, si son muy enredadas, si está una subordinada dentro de otra subordinada, tenemos que saber desenmarañar y encontrar la idea principal, lo más importante. A eso se refiere el procesamiento sintáctico. También, mis queridos jovencitos, el procesamiento semántico y pragmático. ¿A qué se refiere esto? A establecer las relaciones de significado entre las diferentes palabras que componen cada oración. Se establecen relaciones de importancia entre las diferentes ideas que componen el texto y se identifican los propósitos o intenciones del autor. Esto de lo semántico y lo léxico están muy relacionadas. Pero lo semántico es que cómo está utilizando el autor las palabras. Si están referidas en su verdadera dimensión, significación. Muchas veces utilizamos palabras porque sí, así se nos viene a la boca y la ponemos nomás, pues no hay problema. Pero no sabemos exactamente, primero, su significado y segundo, ¿para qué se está utilizando eso? ¿Por qué se está utilizando eso? ¿Ya? Entonces tenemos que ver la relación de significado entre las palabras. Si hay una proporción lógica
si hay lógica entre una y otra idea. Eso es importante también. Y finalmente, el procesamiento referencial, que significa elaborar un modelo mental. Nosotros con lo referencial, no se olviden, ¿se acuerdan de las funciones? La función referencial nos permite captar lo que estamos leyendo, comprender, elaborar un modelo mental. Ah, esto es lo que quiere decir todo el texto. Por eso es muy importante, jovencitos, que nosotros sepamos leer con detenimiento. No es cuestión de leer por leer, ni de correr. A veces incluso evidente, las regresiones son errores que nosotros cometemos cuando estamos leyendo. Sin embargo, jovencitos, a veces para tener una buena lectura, a veces es necesario volver a leer el texto. Es importante para tener una comprensión lectora, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los niveles de la comprensión lectora? Ya sabemos que leer es algo más que decodificar palabras y encadenar sus significados. ¿Eso qué quiere decir? Que no es leer por leer. Nosotros tenemos que decodificar. ¿Y qué es decodificar? Comprender, entender lo que nos están diciendo. Y esa decodificación no solo se da a través de la lectura, se da a través también de lo oral, ¿no es cierto? No nos olvidemos que la lectura es una representación dialógica. Hay diálogo entre el lector y el autor. El autor es como que nos está hablando y nosotros vamos comprendiendo. Muchas veces incluso nosotros podemos contestar, podemos refutar, podemos apoyar lo que nos está diciendo. Sí, tienes razón, esto me parece que es así. O no, este tipo está rayado, este tipo no sabe lo que está diciendo. ¿No es cierto? Entonces, eso es, leer es algo más que decodificar las palabras y encadenar su significado. La comprensión correcta de un texto implica que el lector pase por todos los niveles de lectura para lograr su comprensión global, recabar información, elaborar una interpretación y además reflexionar sobre el contenido del texto y su estructura. ¿Ya? ¿Cuáles son estos niveles de comprensión? Primero tenemos la comprensión literal, lo básico. Después la reorganización de la información. Después la comprensión inferencial. La lectura crítica para llegar a la apreciación lectora. Así tenemos que leer. También se decía, jóvenes, la lectura inicial. Lectura literal, la lectura inicial. Después se llega a la lectura comprensiva, la lectura crítica y analítica. También así englobando solamente en 3 pasos, digamos, en 3, ¿cómo se dice? Gradas, podríamos hablar también de eso, ¿ya? Pero es muy importante y todo esto nosotros de a poquito vamos logrando. No crean que esto se da de la noche a la mañana. Un niño, por ejemplo, no va a tener lectura crítica, va a tener lectura literal o reorganización de la información. En sexto de primaria reorganizan la información, pero ya la inferencia, que es inferir, extraer lo más importante. Yo infiero, por ejemplo, veo el cielo nublado, infiero pues que va a llover.
Le veo a mi papá con el cara larga, infiero que está enojado, que le ha pasado algo, que tiene un problema, etcétera, ¿no es cierto? Así de lo básico les estoy hablando, de una inferencia muy básica, muy fácil. Pero ya en un texto nosotros tenemos que inferir qué es lo que verdaderamente nos está diciendo el autor. ¿Por qué está diciendo estas cosas? ¿Para qué? ¿Cuál es su objetivo? ¿Ya? Entonces, esto también es importante, jovencitos. Ya sabemos entonces cuáles son los niveles, ¿no es cierto? La comprensión literal, la reorganización de la información, la comprensión inferencial, la lectura crítica y la apreciación lectora. Vamos a ver cada uno de estos. ¿A qué se refiere la comprensión literal? Es el primer nivel, o sea, lo básico. El lector utiliza sus capacidades fundamentales para reconocer y recordar. Fíjense, jóvenes, en la lectura, lo más importante es la retención. Retener lo más importante, retener las ideas. A través del retener nosotros recordamos. Si yo no retengo, no recuerdo. Por eso que muchas veces ocurre, ¿no? Que uno hasta se sonríe cuando le dice a una persona, ¿qué libro has leído? "Ah, he leído, por decir, Romeo y Julieta. Ay, ¿de qué trata? No me acuerdo. No sé, hace tiempo he leído, pero me ha gustado. Pero ¿cómo si te ha gustado no te acuerdas? ¿Se dan cuenta? Hay que retener, hay que recordar. Entonces, en esta primera lectura que nosotros hacemos, es importante que utilicemos nuestra capacidad de reconocer las ideas y sobre todo recordar. En este nivel se consignan preguntas dirigidas ¿a qué cosas? Reconocimiento, localización e identificación de elementos. Un reconocimiento, ¿qué está pasando? ¿De qué está tratando? ¿Dónde está tratando? ¿Y cuáles son esos elementos que están haciendo, que están actuando? También reconocimiento de detalles, nombres, personajes, tiempo, lugares, acciones. Es importante también. Reconocimiento de ideas secundarias. Muchas veces pensamos que las ideas secundarias no tienen valor. No, jóvenes. Las ideas secundarias son también importantes en tanto en cuanto apoyen a la idea central. Si apoyan, si me permiten entender mejor, porque con la oración principal, con la extracción de la oración principal o de la idea central, yo voy a entender mucho mejor el texto. ¿Y gracias a quiénes? A las oraciones secundarias, a las ideas secundarias. También reconocimiento de las relaciones causa-efecto. Generalmente siempre hay una causa y un efecto. ¿Ha ocurrido esto? Por esto, ¿no? Entonces la causa y el efecto. También, mis queridos jovencitos, en literatura, por ejemplo, el reconocimiento de rasgos de los personajes. ¿Cómo son estos personajes? ¿Qué características físicas tienen? También espirituales, morales, ¿qué características? Y nosotros cuando leemos una novela o cuando vemos, por ejemplo, una película o cuando vemos una novela, generalmente nos fijamos en los rasgos de los personajes.
físicos, emocionales, morales, ¿no es cierto? También, mis queridos jovencitos, recuerdo de hechos, lugares y épocas. Esto también es muy importante, ¿ya? Recuerdo de detalles. En los detalles también podemos encontrar muchas cosas importantes. Recuerdo de las ideas principales. No solamente había sido las secundarias, sino recordar las ideas principales. Y obviamente el recuerdo de las secundarias. Recuerdo de las relaciones de causa-efecto. Y recuerdo de los rasgos de los personajes. ¿Ya? Entonces, en la comprensión literal, en la primera lectura que nosotros hacemos de forma literal, es importante tomar en cuenta esto. ¿Ya? También tenemos la reorganización de la información, que es el segundo nivel. Una vez que ya hemos entrado a la lectura literal, hemos trabajado todos estos pasitos que de alguna manera siempre lo hacemos, entramos a la reorganización de la información. ¿Y qué tomamos en cuenta en esta reorganización? Una nueva ordenación de las ideas de la información a través de procesos de clasificación y síntesis. Aquí ya entramos a clasificar lo más importante e inclusive a resumir lo más importante, a captar las ideas más importantes. Para esto, jovencitos, se requiere del lector la capacidad de realizar, ¿qué cosa? Clasificaciones, categorizar personas, objetos, lugares, etc. Aquí con esto ya empezamos, por ejemplo, en literatura, jovencitos, ya empezamos nosotros a ver quién es el personaje principal, quiénes son los secundarios. Empezamos a ver cuáles son los lugares más importantes, dónde siempre se desarrollan las acciones, qué acciones se dan. Después, mis queridos jovencitos, es importante los bosquejos. ¿A qué se refieren los bosquejos? A reproducir de manera esquemática el texto. Empiezo a hacer cuadros sinópticos, esquemas de comprensión, puedo hacer mapa mental, puedo hacer, incluso lluvia de ideas, ¿no es cierto? Seguramente en el colegio cuando leían una obra, la profesora el día que tenían que hablar de la obra, a ver, jovencitos, vamos a empezar, a ver, a ti, ¿qué obra has leído? Que todos hemos leído, por decir, Sangre de mestizos, ya. A ver, ideas, ¿de qué trata de esto? Y ella iba anotando. Personajes, ¿quiénes eran los personajes? Y va haciendo su lluvia de ideas, ¿no es cierto? Entonces, eso es hacer el bosquejo. Después, mis queridos jovencitos, el resumen, lo que siempre se les ha pedido en colegio, ¿no es cierto? Resumen de la obra. Es condensar el texto, lo más importante. No es copiar, ni tampoco un poquito de aquí, otro poquito de aquí, otro poquito de aquí. No, contar la historia con nuestras palabras. Eso es hacer un resumen, pero de forma cronológica, sin salirnos, sin perder ese inicio, el nudo y el desenlace, ¿ya? Y también elaborar la síntesis. ¿Qué es la síntesis? Refundir diversas ideas, hechos, etc. ¿Ya? Entonces, fíjense, ya estamos entrando a un poquito más del texto. Ya, con esto ya se está trabajando mejor la comprensión.
ya estoy comprendiendo más, estoy entendiendo más. Entonces, aquí nos dicen que estos dos niveles permiten una comprensión global como la obtención de información concreta. Con estos dos niveles estamos nosotros conociendo mucho mejor lo que vamos leyendo, mucho mejor. Para lograr una comprensión global, el lector debe extraer la esencia del texto. Esto es lo más importante. Ustedes en medicina, por ejemplo, jóvenes, que son libros demasiado complejos, porque son libros demasiado difíciles de comprender. A veces, como decíamos en la universidad, hay que leer con pinzas, decíamos. Cuando un libro nos parecía muy difícil, decíamos, wow, este libro hay que leerlo con pinzas, como que en una operación, ¿no es cierto? Ustedes, los médicos, ¿de qué se valen? De las pinzas para ir abriendo poco a poco y encontrar el daño, ¿no es cierto? Eso mismo tenemos que hacer con los libros para comprender, leer como con pinzas, ¿no? Ir poco a poco descubriendo lo más importante. Entonces, extraer la esencia del texto considerado o considerada mejor como un conjunto, no de forma aislada. La esencia, lo más importante, el sumum, ¿ya? También, mis queridos jovencitos, se debe tener en cuenta varias cuestiones importantes, como que la necesidad de determinar la idea principal de un tema o identificar dicho tema. A veces no somos capaces de identificar el tema. A ver, ¿cuál es el tema? Y a veces decimos el tema, el título. No, 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 no. El tema no es el título. No es el título, ¿ya? Después, mis queridos jovencitos, es importante la localización de la información que se realiza a partir del propio texto y de la información explícita contenida en él. La localización de la información. ¿Cómo se está dando esa información? Y es necesario también identificar los elementos esenciales de un mensaje. En caso de la literatura, personajes, tiempo, escenario, ¿ya? Pero ustedes tendrán que, por ejemplo, en un libro de medicina, de biología, tendrán que ver la estructura, el núcleo, no sé, los elementos que componen, por ejemplo, cómo está formado el hígado, qué tiene, cuál es la célula más importante, quizás hayan células que no son tan importantes, en fin, tantas cosas que tienen que descubrir ustedes, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refieren, mis queridos jovencitos. ¿Ya? Hasta aquí, mis jóvenes queridos. ¿Está claro? ¿Hay alguna duda? Por favor, díganlo. ¿Están presentes o no están presentes? Nicole, por favor, usted, hijita. Sí, profe, se entiende. ¿Se entiende, mamita? Gracias, hijita querida. Camila, Abigail, no sé si estará Dieguito también. Otro nivel de comprensión, entonces, es el inferencial. Ay, esta palabrita es tan importante, hijitos. Este es el tercer nivel e implica que el lector deba unir al texto con su experiencia personal y realizar conjeturas e hipótesis a lo cual se realiza a partir de qué. Jóvenes, tenemos que relacionar la lectura con nuestra vida, con nuestros conocimientos previos, con lo que ya sabemos.
Por eso con nuestra experiencia personal. Por ejemplo, yo estoy estudiando medicina, quiero entrar a mí me han operado del apéndice, me han operado de la vesícula, me han operado de las amígdalas. Quiero saber qué es la amígdala, qué cosa me han sacado, por qué me han sacado, por qué se inflama. Entonces, estoy relacionando lo que estoy estudiando con mi experiencia. Hay personas, por ejemplo, que estudian, yo tengo una sobrinita que está estudiando psicología. Yo le di, ¿por qué psicología? Porque dicen, ¿no? Que psicología es de locos, para los locos. Aquellos que tienen algún problema en la cabeza estudian psicología, decían, ¿no? Yo le dije, hijita, ¿y por qué estás estudiando psicología? Y un día, ¿saben qué me ha contestado? Quiero comprenderle mejor a mi papá. ¿Cómo que comprenden? Es que mi papá no me gusta su carácter, no me gusta su forma de ser, no sé, tiene algo mi papá que él, por culpa de él estoy estudiando psicología, me ha contestado. Me he quedado sorprendida. Quiero conocerlo mejor a mi papá. Imagínense esa respuesta. O sea, su experiencia está llevando a estudiar algo. Otra persona que también tengo otro primo que ha sufrido un accidente, ha quedado cojito y él ha estudiado, es médico traumatólogo. Yo le dije, pero Freddy, ¿por qué no te has especializado? No, es que yo quería saber más sobre los huesos. ¿Por qué yo me he quedado así? ¿Por qué esto y por qué lo otro? ¿Y cómo puedo ayudar a las personas? O sea, la experiencia personal es muy importante. Y lo que leemos nosotros tenemos que relacionar. Aquí dice, implica que el lector deba unir el texto con su experiencia personal y realizar conjeturas e hipótesis, lo cual se realiza a partir de la inferencia de detalles adicionales que el lector podrá haber añadido. Lo que les decía, detalles adicionales. Ah, estoy leyendo entonces, esto entonces me lleva a esto. Yo estoy añadiendo, estoy infiriendo, estoy comprendiendo lo que estoy leyendo. También, mis queridos jovencitos, la inferencia de ideas principales. Por ejemplo, la inducción de un significado o enseñanza moral a partir de la idea principal. Esa es la idea. Entonces, el autor quiere decir esto. El autor se está basando en esto. Inclusive puede decir, entonces al autor le ha debido pasar algo en su vida y por eso está tomando este aspecto. ¿Se dan cuenta? También, mis queridos jovencitos, es importante la inferencia de ideas secundarias. Ya les decía, las ideas secundarias nos ayudan, nos sirven, que permitan determinar el orden en que deben estar. Si en el texto no aparecen ordenadas. Esto debe ir aquí y esto debe ir allá. Esto debe decirse primero y esto debe decirse después. Si es que no estuvieran ordenadas, ¿no? También, mis queridos jovencitos, la inferencia de los rasgos de los personajes o sus características que no estén presentes en el texto. Muchas veces el autor no necesita describirlo minuciosamente al personaje, pero por sus actitudes, por lo que va ocurriendo, por las acciones que va realizando, uno puede inferir sus características, sus rasgos, hasta su forma de ser. Uno a veces infiere, es que él ha debido tener estos problemas en su hogar y por eso ahora actúa de esa manera.
Nosotros nomás con nuestra familia, con nuestros, inclusive con nuestros amigos, podemos inferir. Podemos inferir. Podemos decir, porque él no ha tenido cariño de papá. Es así, indolente, frío. O porque no, o porque en su casa siempre lo han apapachado, como dicen, lo han tratado con amor, Él es capaz de dar un mundo de amor, ¿no es cierto? Entonces vamos infiriendo. También, mis queridos jovencitos, en este nivel permite la interpretación de un texto. A través de todas estas inferencias, somos capaces de interpretar el texto. ¿Ya? Los textos contienen más información que la que se haya expresada explícitamente. Por tanto, mis queridos jovencitos, no siempre se puede explicar todo. A través de las inferencias, nosotros podemos ir sacando esto y esto. Y llega a gustarnos la obra, o llega a gustarnos el texto. Uno dice, caramba, qué interesante. Y a veces puede suceder que el mismo texto han leído dos personas, dos amigos, y el uno dice, ay, qué macana, oye, me ha aburrido con esto. Y el otro dice, no, pero ¿cómo te vas a aburrir si es un texto hermosísimo, es bello? Ah, porque el primero no ha hecho ninguna inferencia. No ha sabido entrar al texto y subyacerse al texto. Esto es entrar al texto. Y por eso se ha aburrido. El realizar deducciones supone hacer uso durante la lectura de información de ideas que no aparecen de forma explícita en el texto. Depende en la mayor o menor medida del conocimiento. Aquí está la respuesta. Del conocimiento sobre el mundo que tiene el lector. Depende de uno para inferir, para llegar a la comprensión inferencial. Tenemos también, mis queridos jovencitos, ay, perdón. Otro nivel que es la lectura crítica o juicio valorativo. Ya hemos inferido, ya hemos entendido, ya hemos ido captando en esencia lo que el autor nos quiere decir y entonces entramos a la lectura crítica o juicio valorativo. Este es el cuarto nivel y conlleva lo siguiente. Tenemos que hacer un juicio valorativo sobre la realidad que nos presenta, sobre las fantasías que podemos encontrar, o juicio de valores también. ¿Qué cosas nos está mostrando? ¿Qué valores y qué desvalores tiene esto? Esto permite, mis queridos jovencitos, la reflexión sobre el contenido del texto. Así, el lector necesita establecer una relación entre la información del texto y los conocimientos que ha obtenido de otras fuentes y evaluar las afirmaciones del texto contrastándolas con su propio conocimiento del mundo. Así nosotros podemos criticar la obra, podemos ver si realmente es una obra linda, buena, que enseña, que ayuda, que reflexiona, o es cualquier cosa. No, no va conmigo, uno puede decir, ¿no es cierto?
También tenemos, jovencitos, la apreciación lectora. Este es el quinto nivel. O sea, ya hemos hecho la lectura crítica, el juicio valorativo y entramos a la apreciación lectora. A que si es bueno o es malo. Se hace referencia al impacto psicológico y estético del texto. ¿Qué ha hecho ese texto en mí? ¿Qué ha cambiado en mí? ¿Qué cosas buenas yo estoy sacando? ¿Qué es lo que me ha gustado? Y para ello, mis queridos jovencitos, ¿qué cosas se deben realizar? Inferencias sobre relaciones lógicas, motivos, posibilidades, causas psicológicas y físicas. Dentro de las relaciones lógicas están todas estas cosas. También inferencias restringidas al texto sobre relaciones espaciales y temporales. También referencias pronominales, ambigüedades léxicas y relaciones entre los elementos de la oración. Entonces, fíjense, jovencitos, cuando nosotros leemos, todas estas cosas entran en juego. El lenguaje entra en juego. La sintaxis entra en juego. El vocabulario. El conocimiento de las categorías gramaticales. Por eso el lenguaje, jovencitos, es importante. A veces pensamos y dicen, ¿el lenguaje para qué? No, todo esto es lenguaje, hijitos. Todito esto es lenguaje. ¿Ya? Entonces, fíjense, nosotros hemos empezado de lo básico para finalizar en la apreciación lectora. ¿Qué me ha gustado? ¿Qué ha hecho en mí? Porque la lectura, jóvenes, tiene que cambiarme. Me tiene que cambiar. Me tiene que ayudar. Por eso dicen, ¿no es cierto? Es importante que cuando tú leas, captes lo mejor del libro y aprendas y mejores. Quien mucho lee es una persona mucho más culta. Es una persona que comprende mejor incluso su mundo. Quien no lee, no entiende, no capta, no conoce al otro. En el nivel de apreciación lectora, hijitos queridos, este nivel permite realizar una reflexión sobre la forma del texto. Yo reflexiono sobre lo que me ha impactado. Se requiere un distanciamiento del lector para realizar una consideración objetiva, evaluación crítica y apreciación del impacto de ciertas características textuales como ironía, humor, el doble sentido. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que ir captando, tiene que haber, de alguna manera tenemos que ser muy fríos en la interpretación, en la reflexión que estamos haciendo del texto. No dejarnos llevar por la subjetividad, por la objetividad. ¿Qué he visto? ¿Qué me ha causado? ¿Qué me ha impresionado? ¿Qué de bueno y qué de malo tiene esto?
Las características que configuran la base de la obra autor-estilo constituyen la parte esencial de este nivel de comprensión. Porque a través de este último nivel de la apreciación lectora, yo voy a entender mejor y lo voy a conocer mejor al autor. Voy a saber quién es ese autor, cómo es su estilo. ¿Cuáles son las dificultades de la lectura comprensiva? Primero, deficiencias en la codificación. ¿Y por qué estas deficiencias? Porque no entiendo lo que leo. La deficiencia en la codificación es que no entiendo. Tú me hablas y yo no sé de qué me estás hablando. No, te capto la mitad y la otra mitad no sé, te puedo captar al revés. Pobreza de vocabulario. Lo que les decía, si yo no conozco el significado de las palabras, ya pues, he muerto porque no entiendo. ¿Y qué hago? Pongo a un lado el libro y digo, qué macana, no me gusta. Difícil, no le entiendo. Lo que hacen ahora los jovencitos. No les gusta leer. Incluso se van al tamaño del libro, al volumen del libro. ¿Cuántas hojas son? 50. Ay, no, profe, ¿puedo leer el resumen? Y no hay resumen. Y busquen en el internet el resumen. Un día, ¿saben qué me ha dicho un profesor? Un profesor me ha dicho, profe, ¿usted no tiene algún sitio en el Facebook, o es decir, en el Google? ¿Por qué? Haga pues resúmenes y súbalos. Va a ver, va a tener un montón de seguidores. Haga resúmenes. Yo le he dicho, no, yo prefiero que el estudiante lea. ¿Para qué le voy a dar resumen? Entonces, pobreza de vocabulario. Escasez de conocimientos previos. ¿A qué se estará refiriendo con escasez de conocimientos previos? Jovencitos. ¿A qué se refiere a la escasez de conocimientos previos? ¿Alguien puede decir? A que olvidamos lo que aprendemos. Esa es la escasez de conocimientos previos. Materia pasada, materia olvidada. Tema avanzado, tema olvidado. Entonces no tengo conocimientos previos. Y salgo bachiller sin esos conocimientos previos. Porque todo lo que me han enseñado en 12 años de estudio, lo tengo que conocer, lo tengo que retener. Es una información importante y una cosa está relacionada con otra. Es, ¿no es cierto?, gradual nuestro conocimiento. Porque si no fuera así, hijitos, en un curso solamente y aprenderíamos lo básico, lo elemental. ¿Para qué 12 años de estudio? No tiene sentido. Pero ahora realmente no tiene sentido porque el estudiante son 12 años que los ha botado por la borda. ¿Por qué? Porque no ha ido asimilando el conocimiento año tras año y por tanto carece de conocimientos previos. Y cuando los necesita, los está estudiando recién. Ya está buscando información recién, está queriendo entender recién. Cuando esto ya debería quedarse en su disco duro y no es otra cosa
que ir a un libro, sí, conozco esto y bueno, ya. No hay necesidad de pasar qué cursos, qué conocer, qué el prefacultativo, que no, debemos tener conocimientos previos. También, mis queridos jovencitos, otra dificultad en la lectura comprensiva, problemas de memoria. Puede ser por saturación o porque no queremos memorizar. Nos cuesta. Y ustedes, jóvenes, para ustedes tiene que ser un reto el memorizar. Ustedes tienen que tener una memoria de elefante. Porque si no, en una operación, ¿cómo les va a ir? En una cirugía. Si no conocen al pie de la letra todos los elementos sustanciales de un órgano, ¿qué van a hacer? ¿Se dan cuenta, mis queridos jovencitos, cómo había sido importante la memoria? Carencia de estrategias lectoras. ¿A qué se refiere? No saber hacer resúmenes, no saber hacer esquemas, no saber sintetizar, no saber hacer mapas mentales, en fin, cuadros sinópticos, etcétera, etcétera, etcétera. Informes, esquemas. Y otro aspecto que nos lleva una dificultad de la lectura comprensiva es la deficiencia en la fluidez del habla. Una persona que no lee, que no entiende, no va a poder hablar, no va a poder desenvolverse. ¿Por qué? Porque no va a tener tema de conversación. Aunque ahora ustedes ya no hablan, lamentablemente el celular les está estropeando tanto, 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 tanto. Yo digo, pobre nueva generación, pobres jóvenes y niños de ahora, el celular es malvadito. ¿Por qué? Porque les está quitando la fluidez del habla, el poder dialogar, el poder entablar, el poder explicar de forma oral lo que ha comprendido, lo que ha leído. No tienen ya esa capacidad de hablar, de desenvolverse, de ser oradores, como se dice en otros términos, ¿no? Ahora no. Con 2 palabras quieren decir todo. Y no es así. Entonces, jovencitos, fíjense cómo la lectura nos ayuda. Vamos a ver también, mis queridos jovencitos, los indicadores de evaluación de los niveles de comprensión lectora. ¿Cómo podemos evaluar estos niveles? ¿Cuáles son los indicadores para evaluar el nivel literal? O sea, el primer nivel, que se refieren a la identificación de la información, la obtención de datos específicos o el establecimiento de relaciones simples entre distintas partes de un texto. Que además este primer nivel no requiere mucho esfuerzo, pues solo se necesita cotejar la pregunta con el texto para encontrar la respuesta.
Es una lectura muy sencilla, la lectura literal. En la comprensión literal intervienen procesos elementales como ubicación de los personajes. Esto está referido específicamente, mis queridos jovencitos, a la literatura, pero que puede también, de alguna manera, darse en otro tipo de textos. Identificación de los escenarios y ejemplos. Discriminación de las causas explícitas de un fenómeno. La relación de todo con sus partes. O sea, la evaluación para esta lectura es tomar en cuenta estos aspectos. Si el estudiante es capaz de ubicar los personajes, de identificar los escenarios y los ejemplos, de hacer una discriminación de las causas explícitas de un fenómeno y además la relación de todo con sus partes, ha logrado, está muy bien en cuanto a la lectura al nivel literal. Tiene un alto nivel literal. ¿Cuáles son los indicadores para evaluar el nivel inferencial? Que representa cuando el estudiante es capaz de obtener la información a partir de datos explícitos en el texto y que se refieren al tema tratado, a las ideas relevantes y complementarias, a las enseñanzas o las conclusiones. ¿Cuáles son estos indicadores? O sea, ya estamos entrando un poquito más profundamente en el texto, ¿no? ¿Cuáles son estos indicadores? Entonces el lector es capaz de discriminar la información relevante de la complementaria. Ah, yo distingo, me doy cuenta. Organiza la información en mapas conceptuales o en esquemas o en cuadros sinópticos. Infiere el propósito comunicativo del autor. Es capaz de entender cuál es su propósito, qué es lo que quiere decirnos. Interpreta el doble sentido. Es decir, se subyace al texto. Es capaz de encontrarle muchas otras cositas más en el texto. Formula conclusiones. Establece relaciones entre dos o más textos. Incluso puede ser del mismo autor. ¿Por qué en este texto este autor está hablando de esto, de esta manera, plantea sus ideas de esta manera? ¿Y por qué en este otro texto incluso se contradice? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Infiere causas o consecuencias que no están explícitas. Jóvenes, uno no tiene que buscar en el texto que esté todo así, discúlpenme la expresión, comidito. No. El lector tiene que descubrir. Eso es llegar a la comprensión total. Por eso dice, infiere causas y consecuencias que no están explícitas, que no están dadas. Y predice los finales de las narraciones. Predice lo que, esto va a terminar así, esto va a pasar, esto entonces va a ocurrir. ¿Cuáles son los indicadores para evaluar el nivel crítico? Donde el uso de elementos gramaticales, la cohesión y la coherencia del texto, el lenguaje utilizado, las ideas presentadas o argumentos, etcétera, son captadas por el estudiante. O sea, en el nivel crítico, no solo yo me tengo que abocar a irme contra el autor por su ideología, por que
su color de piel, su problema social. Tengo que tomar en cuenta en el nivel crítico todas estas ideas, la cohesión de sus ideas, la coherencia en el texto, qué lenguaje usted está utilizando, cómo están presentadas sus ideas, cómo son sus argumentos. Por eso se dice, pues, nivel crítico. Voy a empezar a criticar en el buen sentido de la palabra, jóvenes. A veces nosotros pensamos que criticar es fijarse en lo malo. No, criticar es tomar en cuenta lo bueno y también tomar en cuenta lo malo y hacer un balance y ver cuál es lo que pesa más, qué aspectos positivos tiene este texto y qué aspectos negativos puede tener. ¿Y por qué? Además, siempre jovencitos en la lectura uno tiene que preguntarse por qué. ¿Por qué? Saben, jóvenes, esa palabrita que pareciera tan insignificante es la más importante para un estudiante y para todo profesional. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué está diciendo esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Uno no tiene que contentarse con lo que, ya, así es, no. ¿Por qué? Inclusive en una relación de amistad, de pareja, ¿por qué? Ay, ¿por qué? ¿Por qué esta persona me quiere? ¿Por qué se ha fijado en mí? ¿Por qué me trata así? ¿Por qué no me trata de esta manera? ¿Por qué es mi amiga o por qué es mi enemiga? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El por qué nos lleva a descubrir tantas cosas que a veces ni imaginamos. Entonces, los indicadores para evaluar la comprensión crítica son: opina sobre la organización del texto. Opina. La persona es capaz de opinar. Argumenta sus puntos de vista sobre las ideas del autor. Yo explico. No por qué, porque sí. No, eso no tiene sentido. Ya les decía el otro día, ¿no es cierto? ¿Me quieres? Sí. ¿Por qué? Porque sí. Eso no es argumentar. Hace valoraciones sobre el lenguaje empleado. Y para hacer valoraciones sobre el lenguaje empleado, tiene que conocer el significado, el léxico, la sintaxis, la morfología, la ortografía, grafemática, todo lo que implica gramática. Tiene que conocer. Porque una persona crítica, si no conoce estos aspectos, jóvenes, va a dar por bueno un texto que tiene errores ortográficos, que tiene falencia de expresiones, que utiliza demasiada monotonía, un léxico pobre. Va a recomendar ese libro, va a decir lean, no, va a decir no, esa basura por favor no la lean. Entonces, mis queridos jovencitos, para evaluar si una persona es capaz de opinar, argumentar, hacer valoraciones sobre el texto, aquí creo que es estos dos visto, hijitos. A ver, entonces entramos aquí. ¿Y cuáles son los indicadores para evaluar el nivel crítico? Esto ya es la continuación de lo que decíamos, ¿no? Juzga el comportamiento de los personajes. ¿Por qué los personajes actúan de esta manera?
¿Qué pasa? ¿Por qué se está dando esto? Ay, caramba, ¿dónde están las reglitas? Juzga el comportamiento de los personajes. Expresa acuerdo o desacuerdo ante las propuestas del autor. No, yo no estoy de acuerdo, no me parece. O sí, interesante me parece. Está explicando de una manera tan impactante la realidad que yo no la había visto, que yo no la había comprendido de esta manera, pero aquí me está mostrando cómo nosotros tenemos que enfocar esto, lo otro. Hace apreciaciones sobre el uso de elementos ortográficos y gramaticales, lo que les decía hace rato. Opina sobre la coherencia del texto. Es un factor importante la coherencia, la relación, y construye el proceso de comprensión. O sea que nosotros cuando escribimos, jóvenes, nuestro fin para que nos lean, para que lleguemos, tengamos público, es que con nuestro texto, con lo que escribimos, con lo que realizamos, el lector tenga un proceso de comprensión, se logre comprender. Si yo con mi texto no he logrado que mi estudiante me comprenda, pues ¿para qué he escrito? No tiene sentido. He perdido mi tiempo, he perdido plata en publicar. Mis queridos chiquillos, muchas gracias por su atención. ¿Hay alguna pregunta, Dieguito, Camila, Abigail, Nicole? Por mi parte, no. Todo está claro. Camila, No, todo está claro. Abigail, ¿dónde está nuestra Abigail? Nicole, hijita, Sí, está claro, profe. todo está claro. Entonces, deseo de todo corazón que con la explicación que les he dado hayan comprendido mucho mejor este tema. Porque a veces cuando uno lee y lee nomás así sin que alguien me explique un poquito más, a veces me pierdo en la lectura, ¿no? Entonces, ahora mis queridos jovencitos, vamos a resolver nuestra autoevaluación de este textito. ¿Dónde está? ¿Qué texto es? ¿Qué? Aquí está el texto, pero no me acuerdo qué número de página es. Aquí está. Página 147. ¿Han encontrado? Sí, Han encontrado. Dieguito, ¿usted? Sí, igualmente encontré. Ya. Camila sí, también. y Abigail. ¿Dónde estará nuestra Abigail? Entonces empezaremos por Nicole. La primera pregunta con todos los incisos y la supuesta, la posible respuesta, hijita querida. Nicolcita, usted empieza. La comprensión lectora es, inciso A, un proceso constructivo y de interacción. Inciso B, una actividad constructivista. Inciso C, un instrumento de interacción. Inciso D, habilidad inicial para la lectura. Inciso E, conocimiento adquirido. Ya. ¿Cuál sería la correcta? Inciso A, un proceso constructivo y de interacción. Es correcto. Esa es la respuesta. No es un proceso constructivo,
constructivo porque me enseña y de interacción porque hay interacción entre lo que leo, entre el lector, el contexto y también el lector, ¿no es cierto? Entre el autor, el lector y el contexto. Por favor, Camilita, la 2. Las actividades de la lectura comprensiva son A, constructiva, estratégica y armónica; B, estratégica, constructiva e interactiva; C, interactiva, social y económica; D, constructiva, social y estratégica; E, literal, inferencial e interactiva. Es el inciso B. El inciso B, estratégica, constructiva e interactiva. ¿No es cierto? Esas son las 3 actividades importantes que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? La estratégica, constructiva e interactiva. Por favor, Dieguito, la tercera. Ok, el nivel de comprensión inferencial implica que A, el lector formule preguntas; B, el lector pueda formular hipótesis; C, el lector realice juicios de valor; D, el lector responda a las preguntas formuladas; E, el lector emita su juicio valorativo. ¿Sería la B, el lector puede formular hipótesis? Sí, 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 sí. Con la inferencial uno puede formular hipótesis, puede formular preguntas. ¿Qué es una hipótesis? Es una pregunta, una posible afirmación, ¿no es cierto? 4, hijita. Nicole, por favor. El reconocer y recordar sobre el texto se manifiesta en el nivel de comprensión. Inciso A, literal. Inciso B, crítica. Inciso C, global. Inciso D, metacognitiva. Inciso E, de la apreciación lectora. A ver, ¿cuál sería? Inciso A, literal. Literal. Cuando hacemos el reconocimiento y además somos capaces de recordar solamente 2 elementos esenciales, estamos en el nivel de comprensión literal. Muy bien. 5, por favor, Camila. El nivel que permite la reorganización de la información es el inciso A primero, inciso B segundo, inciso C tercero, inciso D cuarto, inciso E quinto, inciso B segundo. Segundo, el segundo nivel, ¿no? Nos ayuda a la reorganización de la información. 6. Dieguito. Ok. Para lograr una comprensión global, el lector debe A, reproducir de manera esquemática el texto; B, categorizar a personas, objetos y lugares; C, realizar la síntesis de las ideas del texto; D, extraer la esencia del texto e identificar la utilidad del texto. ¿Sería la C, realizar la síntesis de las ideas del texto? No. Para lograr una comprensión global. ¿Cuál es? Reproducir no es. Categorizar a personas tampoco. Realizar la síntesis no. Identificar la utilidad no. Extraer la esencia del texto. Esa es la respuesta correcta, hijita. Para la Está bien, gracias. ya, hijita. Nicole. 7. La lectura crítica conlleva un juicio sobre, inciso A, la ética; inciso B, la realidad; inciso C, los personajes; inciso D, el autor; inciso E, el lector; inciso B, la realidad. La realidad, porque la realidad engloba todo, ¿no? Dentro de la realidad está la ética, los personajes, el autor, el mismo lector. Entonces es el inciso B. Y por favor, Camilita, usted. La apreciación lectora permite realizar, inciso A, una apreciación objetiva del contenido textual; inciso B, una crítica constructiva del texto; inciso C, una consideración objetiva de ciertas características textuales;
Inciso D, un informe objetivo del texto. Inciso E, un resumen del texto. Inciso E, un resumen del texto. No. No, hijita. ¿Cuál sería? La apreciación lectora permite realizar. Me van a disculpar, por favor. Me está llamando una prima desde Cochabamba y no sabe que estoy pasando clases. Mil disculpas, por favor, hijitos, ¿ya? ¿Cuál sería la correcta? ¿Una apreciación objetiva? No. ¿Una crítica constructiva? No. ¿Cuál sería? A ver. Inciso A. Una apreciación objetiva. La apreciación lectora permite realizar una apreciación objetiva del contenido textual. No, creo que no. A ver, revisaremos. ¿Cuál es? Una crítica constructiva del texto. Me parece que no. Me parece que es el inciso C. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué pregunté? La apreciación lectora. ¿Qué dice la apreciación lectora? A ver, ¿quién quiere leer? En la página 144. ¿Mm? Dieguito, Nicole, Camila, Abigail ha vuelto. A ver, ¿qué dice la 44? Este nivel de apreciación lectora permite realizar una reflexión sobre la forma del texto, ya que se requiere un distanciamiento del lector para realizar una consideración objetiva, evaluación crítica y apreciación del impacto de ciertas características textuales, como la ironía, el humor, el doble sentido, además de las características que configuran la base de la obra del autor. El estilo constituyen una parte esencial de este nivel de comprensión, donde se está tratando de la consideración, o digo de la apreciación de lectura permite, dice, la apreciación de impacto de ciertas características textuales. Consideración objetiva, dice además. Pues, ¿dónde dice consideración objetiva? Y además de ciertas características textuales, como la ironía, etc. ¿En cuál inciso se está tratando eso? Inciso C. En el inciso C. Entonces, el inciso C sería el correcto. ¿Ya? A ver, pasamos al 9. Dieguito, por favor. Ok. Una dificultad para que se presente la comprensión del texto es escasez del hábito lector, B, la pobreza de vocabulario, C, deficiencias en la codificación, D, problemas al transmitir el mensaje, E, las interferencias en el mensaje. ¿Sería la D, problemas al transmitir el mensaje? No. No, hijito. De acuerdo al texto, ¿cuál sería lo correcto, Nicole? O Abigail, por favor, usted.
aunque en realidad en esta pregunta habría escasez de hábitos del lector, también podría ser, ¿no? Una dificultad. Podría ser también deficiencias en la codificación, también problemas de transmitir el mensaje. Pero ¿cuál es la que ha hecho referencia el texto? La pobreza de vocabulario. La pobreza del vocabulario. Sí, esa sería la correcta. Abigail, ¿usted ya se ha conectado? ¿Ya está comprendiendo bien? Abigail, ¿escucha? A ver, entonces, Nicole, por favor. La 10. De discriminar la información relevante de la complementaria es un indicador para evaluar a nivel, inciso A, literal, inciso B, global, inciso C, crítico, inciso D, inferencial, inciso E, textual. A ver, ¿cuál sería? Inciso C, crítico. No. La información relevante de la complementaria. Discriminar. O sea, distinguir también. Es escoger entre. ¿Cuál sería? Inciso D, inferencial. Inferencial. Sí, Camila. Incisos de inferencial. ¿Ya? ¿Está claro, mis queridos jovencitos? ¿Hay alguna duda? Está claro, profe, por mi parte. Ya, hijitos queridos. Entonces, vamos a tener un pequeño descansito de... ¿Qué les parece que pueda ser de... Ahí se está acabando ¿qué se llama? Mi batería. Que puede ser de 10 minutitos. Yo tengo en mi reloj menos cuarto, 19:45 hasta las 19:55 que podemos volver. Sí, Pero profe. no se vayan, apaguen micrófonos, pero no se vayan, hijitos, ¿ya?